Buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de consultas del curso de interpretación de ensayos geotécnicos, en la cual estaremos resolviendo algunas dudas que se han suscitado a través de estos días. Muy bien, ingeniero Luis Andy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de preguntas acerca del curso. El día de ayer habíamos tenido una pregunta en la que se le pedía al participante poder responderla hoy. Una de sus preguntas venía de la mano en el ensayo edométrico, qué método es más conveniente o cuál se recomendaba para la realización del ensayo edométrico, el método A o el método B para la realización del ensayo edométrico. La norma STM de 2435 indica en la realización de dos métodos para el ensayo de consolidación, el método A y el método B. En la imagen de la izquierda podemos ver una máquina en la que es posible realizar el método A. Este método A, la norma indica que se realiza con una duración de incrementos de carga constantes de 24 horas. Requieren de lecturas de deformación en el tiempo en un mínimo de 2 incrementos de carga. Este método solamente proporciona la curva de compresión de la muestra y los resultados combinan tanto la consolidación primaria como las deformaciones en compresión secundaria. Es decir, este ensayo nos permite realizar el ensayo de consolidación con incrementos de carga, es decir, se puede ver en la parte inferior el colocado de los pesos de carga para realizar el incremento de cargas para realizar el ensayo. A través del incremento de cargas, la máquina hace una lectura de las deformaciones que produce este incremento de carga. El método B, en la máquina de la derecha, podemos ver una máquina en la que se puede realizar tanto el método A como el método B. El método B nos indica, en este caso, se realizan lecturas de la deformación en todos los incrementos de carga. Es decir, se aplican incrementos de carga sucesivos después de alcanzar el 100% de la condición primaria, de la consolidación primaria, o incrementos de tiempo constantes como se describe en el método A. Este método nos permite obtener la curva de compresión con datos explicativos, además de la compresión secundaria, el coeficiente de consolidación y también la tasa de compresión secundaria. En realidad, la máquina nos permite realizar tanto el ensayo A como el método A como el método B. El método B prácticamente nos permite realizar para un incremento de deformación dada cuál es la carga a la que la carga que requiere para alcanzar tal deformación. Particularmente yo prefiero el método B, control de deformaciones para cargas aplicadas. Sin embargo, la aplicación tanto del método A como del método B dependerá de la situación que cada uno de nosotros esté analizando y estudiando. Lo importante es saber que se puede realizar tanto un control de incrementos de carga o incrementos de deformaciones para una deformación dada. Entonces, esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. La siguiente pregunta venía, mencionaba cuáles serán los métodos para el cálculo de la presión de sobreconsolidación. En la clase habíamos analizado el método gráfico de Casagrande. Es uno de los métodos más fáciles, es antiguo, de 1936. Sin embargo, existen muchos métodos en la literatura, como podemos ver acá unos cuantos. Jambu del 69, Pacheco Silva del 70, Butterfly del 79, Becker, Oikawa, Borland, Carlson, Jacobsen, Anitsuka o Boone. Los dos primeros métodos se corresponden a métodos gráficos. Pacheco Silva, también conocido como método de brasilero, y Becker como métodos energéticos. Como hemos podido ver en el curso, la percepción en el método gráfico de sobre qué punto sería el punto, valga la redundancia, de la curva de inflexión para trazar una línea tangente
una línea horizontal, depende mucho de la percepción del que esté analizando el problema, lo que permite obtener cierto grado de error, porque hemos visto que esta curva, la curvatura de la curva de compresión, va a depender también de la calidad de la muestra que se obtiene. También va a depender, como decía, de la percepción de la persona que esté realizando. Entonces eso genera un porcentaje de error que se puede tener al estimar el esfuerzo de preconsolidación. Becker ya habla de métodos energéticos en el que hace referencia al gasto, sería un gasto, a la energía que realiza, que el suelo realiza para la carga de preconsolidación. Es una relación entre relación de vacíos y el esfuerzo de compresión al que se somete la muestra. Sin embargo, la literatura, el mismo Becker recomienda el uso de 3 métodos para la estimación de la preconsolidación. No solo enfocarnos en un método para la obtención de este valor. Recomienda emplear 3 métodos y obtener un valor del esfuerzo de preconsolidación más certero con esos 3 métodos de evaluación. Recomendaría los métodos energéticos, son más precisos que los métodos gráficos por lo antes mencionado. Esa sería, John, la respuesta a la pregunta de ayer. Entonces, ahora podríamos empezar las preguntas de los participantes que tienen para el día de hoy. Claro que sí, ingeniero. Muy bien, voy a pasar a leerle la primera pregunta, que es de Augusto Rojas, que nos dice, de la norma ASTM, ¿qué versión y cuál es la que se está utilizando? Bien, John, dame 2 segundos, traigo mi lápiz para... Listo. Muy bien, ingeniero. Entonces, le procedo a leer las demás preguntas. La pregunta que tenemos ahora es de Augusto Rojas, que nos dice, de la norma ASTM, ¿qué versión y cuál es la que se está utilizando? Bien, las versiones de la norma ASTM que hemos estado empleando durante el curso, en su mayoría han correspondido a normas más allá del 2009. Sin embargo, la norma más antigua que ha sido en la que se ha basado el curso ha sido el ensayo de carga de placa, que corresponde a 1991, si mal no recuerdo, ya que esta norma también ha salido, según la página de la CTM, ha sido revocada. Ha sido la norma más antigua, ya que, bueno, seguramente no sea el comité 18 que está a cargo de los ensayos en suelos, no ha debido renovar las versiones de hace mucho y la norma, la STM, ha dado de baja. Esa sería la respuesta, John. Muy bien, ingeniero. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta, que pertenece a Juan Carlos Núñez, que nos dice, si estoy construyendo una presa, ¿qué ensayos debo solicitar para saber las propiedades del suelo en el lugar que se formará el vaso? Bien, si tenemos, bueno, imaginémonos los cerros y dicen el vaso y en el lugar. Bueno, entiendo dos situaciones en esa consulta. Una, el suelo de fundación donde se emplazará la presa. Asumamos que esto es el cuerpo de la presa. Asumimos de que la presa está en casi siempre en un lecho rocoso. Son muy raras las situaciones en las que por debajo del nivel del río existe suelo prácticamente. Sin embargo, los ensayos de rutina son perforaciones a diamantina para hasta 30 metros, es lo que recomiendan las normativas.
en el que se obtengan en el que se obtenga muestra continua del estrato va a formar la base de sostenimiento de la presa. También se realizan ensayos de Luz-Jones o algún otro método para calcular la permeabilidad in situ de los estratos inferiores. Y básicamente serían esos, ¿no? Los ensayos de rotación en el que se obtienen muestras. Pueden ser inalteradas o también alteradas, tanto de la roca o del suelo que conforme la estratigrafía en el lugar de emplazamiento. De esas muestras, si nosotros estamos analizando la capacidad portante de la presa inicialmente, porque va a sostener todo el peso de la presa, nos interesaría ensayos de resistencia y también de deformación. Podríamos obtener tanto la resistencia de falla del material que va a soportar el peso de la presa y también las deformaciones que va a generar toda esta masa de estructura en la que se va a fundar que se va a utilizar para la construcción de la presa. También se pueden realizar ensayos geofísicos para tener una correlación de los ensayos in situ realizados o las perforaciones con ensayos de geofísica. Pueden ser ensayos de tomografía eléctrica en las que nos entrega, se puede estimar una estratigrafía por debajo del lecho y además poder contrastarla con los ensayos de perforación realizados. Imaginemos que este ancho de presa, no sé, son 30 metros. Yo realizo una perforación acá, realizo una perforación en el centro y realizo otra perforación en el otro extremo. Tengo puntualmente 3 puntos en todo el ancho de la presa. La geofísica me permitiría tener en 2 dimensiones la estratigrafía de este ancho de mi presa. Por tanto, yo teniendo muestras continuas del material que conforma la zona donde se va a fundar mi proyecto, con una tomografía eléctrica o también un ensayo de sísmica de refracción, yo puedo correlacionar la información que me entrega la geofísica, que es indirecta, con los datos medidos, con las muestras de suelo obtenidas en las perforaciones. Entonces, estos espacios que yo no he podido estudiarlos con la perforación, los voy a tener en la geofísica, como les digo, ya sea una tomografía eléctrica o un ensayo de sísmica de refracción. Ya estamos hablando de un ensayo eléctrico donde utilizamos la resistencia eléctrica del suelo, y el otro, al hablar de la sísmica de refracción, estoy haciendo referencia a ensayos con geófonos, donde se mide las ondas la velocidad de las ondas de propagación, de las ondas en este caso, sísmica de refracción, la velocidad de ondas primarias. Entonces, en la base de fundación se realizaría esos ensayos para tener la información por debajo del nivel de fundación o del lecho del río. Si estoy hablando ya del cuerpo de la presa, esto va a estar así. Bueno, el suelo no es recto, no en la base. Asumimos que este es un material arcilloso. Entonces, este material debe soportar el peso propio y también el empuje del agua. Esta masa de agua que genera un empuje en la masa de suelo. Aquí no voy a hacer esto. Vamos a asumir que es el nivel freático. Bien. En cuanto a ensayos de resistencia, hemos dicho que los parámetros de resistencia del suelo corresponden a pi y a c. Por tanto, hablando de esta estructura,
estamos hablando de un ensayo de muestras remoldeadas, recompactadas. No remoldeadas, recompactadas, compactadas, fabricadas. Ya sea, depende del requerimiento, un productor modificado, productor estándar, regularmente corresponden a energías de productor modificado, en las que se deberá tener cuidado de confeccionar dichas probetas de suelo de la misma manera en la que obras se van a realizar. El cuidado viene de simple lógica, ¿no? Si yo estoy buscando parámetros de resistencia, por ahora, solo hablando de parámetros de resistencia, del suelo con el que voy a conformar este terraplén, esta presa, el cuerpo de la presa, mis ensayos corresponderán también a un mismo material o semejante a este, es decir, prácticamente igual, para que estos valores sean representativos del cuerpo de la presa al que yo estoy construyendo o diseñando. Ensayos. Hemos visto corte directo, ensayos triaxiales, en los que yo puedo obtener y la cohesión. Entonces decía que pueden ser ensayos de corte directo, ensayos triaxiales, de los que yo puedo obtener los parámetros de resistencia. En este caso, al ser un suelo compactado, yo consideraría una cohesión de 0 kilopascales. Ya habíamos visto en el que la cohesión prácticamente se considera cuando el suelo es cementado. La dificultad de las presas es de que esta zona por debajo del nivel freático se encuentra saturada y esta zona por encima del nivel freático saturada. Y la parte de arriba se encuentra parcialmente saturada. Entonces, esta zona, por la condición de saturación, adquiere cierta resistencia adicional por cohesión. Sin embargo, en este caso, yo asumiría una cohesión 0, tanto sin importar el ensayo de resistencia que yo haga. El ensayo para obtener el ángulo de fricción efectivo nos lleva a decir que deberíamos utilizar un ensayo consolidado, un ensayo triaxial consolidado drenado. Sin embargo, es muy posible que al ser este material una arcilla, quizá un CL, los tiempos de ensayo no me desfasen de cronograma. Por lo que la siguiente opción que yo tengo es realizar ensayos CU. Como hemos visto en las clases de resistencia al corte, el ensayo CU me permite medir la presión de poro que se genera durante la etapa de corte. Por lo que al final de mi ensayo yo puedo obtener mi superficie de falla en efectivo. Voy a hacer una gráfica de círculos de Moore, porque esto también se puede graficar en diagrama PQ. Si este es mi esfuerzo sigma 1, sigma 1 y sigma 3, como he medido la presión de poros, yo puedo tener sigma 1 efectivo y sigma 3 efectivo. Entonces puedo obtener mi parámetro de ángulo de fricción efectivo. Eso me permite hacer el triaxial. En un ensayo de corte directo, a menos que la máquina en la que me van a realizar o voy a realizar el ensayo de corte directo me permita realizar, bueno, tengo dos opciones en una máquina de corte directo. La primera, hacer un ensayo drenado me va a llevar mucho tiempo, porque debo graficar la curva de tiempo con la consolidación versus la consolidación para obtener el tiempo de la fase de corte, por lo que va a ser un
un ensayo lento para no levantar presiones de poros. Si, no sé, yo les digo, si el ensayo de corte directo me lo van a hacer en 2 días en esta arcilla, bueno, sospeche, ¿no? Que sospeche de la veracidad de los ensayos. Personalmente, una opinión totalmente personal. A menos que el ensayo de corte directo disponga de un medidor de presión de poros, podría ser un corte directo consolidado no drenado, cosa que no. Por lo menos acá en el medio no conozco un ensayo de corte directo con medición de poros. Lo mejor sería realizar ensayos de triaxial. Eso en cuanto a parámetros de resistencia, ángulo de fricción y cohesión. Bien. El otro detalle, bueno, borremos esto. Este es el suelo de fundación. Yo estoy construyendo la presa. Pero esta mi presa, cuando yo llego a este nivel, he hecho capas de 20 centímetros. No se fije mucho en la escala, sino lo que representa capas de 20 y he hecho ya supongamos que 5 metros de presa. Yo sufro una deformación. Yo hasta acá, supongamos que he compactado 5 metros. Es decir, 25 capas. 25 capas. Sin embargo, cuando yo voy a controlar cuando yo he ejecutado 5 metros. Mi supervisor o la entidad que supervisa mi trabajo va y mide los 5 metros. Bien, está bien 5 metros. Sin embargo, cuando yo estaba construyendo esos 5 metros, he sufrido deformaciones, lo que me ha llevado a no solamente el volumen de este material que yo he colocado, no solo es la geometría, vamos a suponer un rectángulo para simplificar, no simplemente es base por altura al cuadrado. Okay. Bueno, no, mentira. Base por altura por el largo, perdón. No solamente es ese volumen, sino que hay un adicional de un diferencial de volumen de suelo que yo debo colocar. Imaginemos esto. Que yo debo colocar en la presa por los asentamientos que he ido sufriendo. Entonces el constructor me indica que yo debo entregarle el volumen, el incremento de volumen de suelo que yo debo colocar para llegar a los 5 metros de proyecto. Es decir, que si esta presa es de los 20 metros, yo sufro asentamientos de mi suelo compactado en los que debo considerar este incremento de suelo, que no lo conozco. En este caso debo realizar ensayos aerométricos. Con la finalidad de calcular los asentamientos esperados en esta presa, en la construcción y también al final de la etapa de construcción, por lo que yo debo controlar la altura de estas capas, porque a mí no es cuestión de que yo compacte 5 metros y cuando me vienen a revisar el inspector supervisión tenga 4,70 metros. No, o sea, no es así la realidad. Yo compacté 5 metros, pues se considera ahí está 4,70 metros, faltan 30. En realidad, yo debo colocar
más suelo, compactar más suelo, para que ese delta de volumen cubra la diferencia, en este caso los 0,30 metros, y llegar a los 5 metros de mi primera capa compactada y así sucesivamente hasta la altura final. Entonces estamos hablando de ensayos tanto de resistencia como de deformabilidad. Entonces en la presa, en este caso, si es una presa de tierra, debemos realizar esos ensayos. Ya el control del proceso constructivo, bueno, dependerá de las especificaciones, regularmente corresponden a ensayos de compactación y control de densidades in situ para ver la densidad alcanzada. Sin embargo, ya hemos visto en la primera parte del curso que la densidad seca y las resistencias se ven influenciadas por el contenido de humedad. Entonces, simplemente asegurar que la resistencia alcanzada de este material que forma la presa con la densidad puede llevarnos a ciertas distorsiones de nuestros parámetros, tanto en resistencia como si utilizamos métodos elásticos del módulo de Young o el módulo etométrico, o si vamos a utilizar teoría de la consolidación de los coeficientes C y CS. Entonces es muy importante saber esos detalles y empezar a engranar toda la información que tenemos en cuanto a la manera de afectación de un parámetro hacia el otro parámetro. Como les decía, estos parámetros posiblemente se vean afectados por el porcentaje de humedad de la muestra. Por tanto, solo controlar con pesos unitarios secos, máximos secos, y contenido de humedad, podemos tener ciertas diferencias. Por tanto, debemos realizar una cantidad mínima de ensayos que nos permitan tener un rango de variabilidad de los parámetros para que esos parámetros con un rango de variabilidad sean considerados ya sea en el diseño, en el recálculo o como constructor para la seguridad de mi presa. Una verificación del diseño en el que yo estoy cumpliendo los requisitos mínimos de diseño, por lo que no voy a tener problemas a futuro. Esa sería la respuesta, John, a esa pregunta. Muy bien, ingeniero. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta, que pertenece a Juan Chipoco, que nos dice: para un proyecto de construcción de carreteras, ¿qué ensayos cree usted que se debería empezar? Para un ensayo de carreteras, para una construcción de carreteras empezamos caracterizando el terreno. Hay que empezar con toma de muestras, ya sea por calicatas, sondeos, algún método de obtención de muestras para caracterizar inicialmente el terreno natural. Si nos va a servir para conformar las subrasantes, si el terreno natural no es apto para considerarlo material de subrasante y mejorarlo, caracterizarlo. También hacer también obtener parámetros de resistencia. En este caso es común hacer ensayos CBR a un cierto grado de compactación que el diseño nos exija o que nosotros impongamos, y para conocer las propiedades de la subbase y la subbase debemos identificar bancos o materiales con los que se va a fabricar estas capas. Inicialmente los primeros parámetros como hemos ido viendo durante todo el curso, son los parámetros de caracterización.
Para estas capas de suelo existen especificaciones en las que se exige que cumpla cierta curva granulométrica, ciertos límites de consistencia. Entonces empezamos con los ensayos. Posteriormente, dependiendo de la especificación, como les decía, realizamos ensayos de CBR para ver si cumplen con el mínimo requerido o no cumplen, o debemos modificar las proporciones de tanto de grava o de arena o suelo fino que tenga, o hablando de ensayos de triaxiales en el cual podemos obtener el módulo resiliente, confeccionar probetas con ese material con el que nosotros vamos a fabricar las capas subbase o base para obtener el módulo resiliente. Va a depender, como les digo, del criterio de diseño que nosotros tengamos, ya sea un criterio de CBR, un criterio de módulos resilientes, directamente medido y no indirectamente a través de correlaciones como el CBR, pero que inicialmente son los parámetros de caracterización que debemos tener, ya sea la clasificación, la curva Ranoldi, como les decía, y posterior a eso, parámetros de resistencia con los que se va a diseñar. Y dependerá del método de diseño que nosotros utilicemos. Los métodos nos requieren como dato de entrada ciertos parámetros geotécnicos que nosotros debemos obtenerlos. Eso también es importante mencionarlo, que para cualquier tipo de ensayo de obra civil que nosotros estemos realizando, en este caso hemos hablado de un camino y el diseño ya sea el diseño del paquete estructural o el recálculo de la paquete estructural o la revisión del paquete estructural, hay ciertos parámetros geotécnicos, en la mayoría de los casos el módulo resiliente, que ya hemos comentado cómo podemos obtener indirectamente o directamente. Entonces debemos elegir esos ensayos que nos permiten obtener ese parámetro. Por ejemplo, si yo estoy diseñando, recalculando una carretera, el paquete estructural de una carretera, y el método que yo voy a utilizar no requiere del ángulo de fricción, entonces yo no usaré un ensayo en el que pueda obtener un ángulo de fricción. Utilizaré otro tipo de ensayos, como ya les he dicho, ¿no? Un CBR, un triaxial cíclico con obtención del módulo resiliente. Y lo mismo sucede cuando yo estoy calculando, supongamos, una fundación en el que me piden calcular la capacidad portante admisible del suelo, y el método que yo voy a utilizar, en este caso supongamos métodos analíticos, en los que los parámetros que las formulaciones para obtener la capacidad portante son el ángulo de fricción, la cohesión y valores de los coeficientes C y C sub S. Entonces yo ya sé que debo realizar ensayos de resistencia y ensayos de deformabilidad. En este caso, podría yo elegir ensayos de corte directo, ensayos triaxiales para mis parámetros de resistencia y ensayos edométricos para la obtención de mis parámetros de deformabilidad. Entonces, estos ensayos, no es que yo hago un ensayo no es que yo hago ensayos para obtener ciertos parámetros del suelo y los dejo ahí, los analizo y bueno, termino ahí. Bueno, los investigadores sí hacen ese estudio. Ellos analizan las propiedades de los suelos, diferentes ensayos y, bueno, sacan conclusiones, investigan. En la ingeniería práctica, nosotros vamos a solicitar un ensayo geotécnico con la finalidad de un diseño, ya sea un paquete estructural, una capacidad portante, obtener liquefacción, deformaciones, etcétera, en el que el método que yo utilizo para realizar ese cálculo necesita parámetros de entrada del suelo. Entonces yo realizaré los ensayos correspondientes a la obtención de esos parámetros. Entonces va por ahí este punto aparte de los ensayos que yo requiero en función a lo que estoy diseñando, a las formulaciones que yo tengo, ¿no? Eso es, John, de respuesta a esta pregunta. Muy bien, genial. Entonces, procedo a la siguiente pregunta, que es un tanto extensa. Pertenece a Franz Oliver Choque, que nos dice:
En el caso de diseño de puentes vehiculares de competencia municipal de luces menores, generalmente el suelo de fundación está conformado por bolones que no permiten realizar geotécnicos, como por ejemplo SPT. ¿Qué ensayos puedes recomendar en estos casos donde por temas económicos no se puede realizar perforaciones a diamantina? Bien. Puentes vehiculares municipales. Si bien la investigación geotécnica va de acorde al tamaño del proyecto, debemos entender de que la geología, la geología es complicada en algunos sitios, ¿no? Donde tenemos grandes bolones, dimensiones muy, muy grandes en las que un ensayo de CPT no nos sirve. No sé si recuerdan cuando yo empecé el SPT y les mostré una planilita, también les mostré en el lado derecho una foto en la que después de quizá 1 metro de material de suelo aparecía la roca. Entonces les había comentado que el SPT acababa en ese punto, ¿no? Entonces, aquí en Bolivia generalmente, como tal vez en otros países, el SPT es el primer ensayo geotécnico en el que se piensa. Sin embargo, ya nosotros sabemos las limitaciones del ensayo y más cuando existe partículas de gran tamaño, roca, porque no nos olvidemos que es un ensayo con una cuchara de 5 centímetros máximo de diámetro, en el que encontrarnos con un material suelo o roca de mayor diámetro prácticamente nos va a llevar al rechazo. Entonces, si yo estoy diseñando la fundación, bueno, imaginemos de este puente, bueno, aquí dentro del puente, el hecho de que este sea un puente vehicular municipal de escasa luz, primeramente no tiene importancia que sea ni municipal ni de poca luz, sino que la seguridad del puente es lo primero en lo que debemos pensar. Entonces, si este suelo que va a estar conformado acá tiene partículas de roca de gran tamaño y una matriz de suelo donde yo no puedo penetrar con un SPT, me queda hacer ensayos geofísicos para estimar una estratigrafía, quizá algún parámetro de resistencia, que por lo menos yo no lo utilizaría. Y lo único que nos queda es realizar las perforaciones para obtener un muestreo del suelo en el que estamos fundando. Imaginemos que yo tengo un bolón acá, otro bolón y toda este espacio es una matriz de suelo. Cuando yo hago mi ensayo de penetrómetro, me topo con esta roca. Entonces rechazo, no el suelo, las cartas geológicas o la experiencia de otros profesionales nos dicen que el suelo es formado de esa manera. Resulta que, si se dan cuenta, si nosotros nos imaginamos un volumen de 1 metro cúbico, en este caso, la matriz de suelo es quien nos va a dar las propiedades de esta masa de suelo, de este volumen donde se va a realizar la fundación. En mi exploración inicial, yo elegí un punto arbitrario en el que me topé con esto, ¿no?
Entonces, mi campaña geotécnica debe ir enfocada en esa línea, que si yo no tengo un ensayo acorde al terreno con el que voy a trabajar, con el que estoy encontrándome en la obra, y yo no puedo obtener parámetros geotécnicos del suelo, terminaré ¿en qué situación? Asumiendo valores, por no decir inventando valores, que pueden ser próximos a la realidad del suelo o muy alejados de la realidad que el suelo pueda contener. La otra opción que yo pueda tener esta conformación de bolones con una matriz de suelo donde por simple escala podemos ver que predomina la matriz de suelo es reducida frente a la cantidad de bolones para un volumen de suelo que yo lo imagino. Entonces, quizá en esa situación, las propiedades geotécnicas del terreno las impondrá la masa de rocas con la que está formado el terreno. Sin embargo, toda esta parte de la que he mencionado, de que estos bolones pueden estar en mayor cantidad en este volumen de suelo analizado o en menor cantidad, yo no sé si no he hecho ensayos previos. En este caso, me serviría una interpretación geofísica para saber qué me voy a encontrar abajo, qué me voy a encontrar. No nos olvidemos que la geofísica es indirecta, una manera indirecta de conocer el terreno, el suelo, la estratigrafía del terreno. Ahora, el hecho de no disponer dinero para, como menciona la pregunta, miren, nosotros como ingenieros tenemos la obligación de hacer las cosas, las obras seguras, y las cosas que están algo inadecuadas debemos cambiarlas. Entonces, la pregunta es, ¿qué impedimento técnico, estoy hablando de ingenieros, qué impedimento técnico tengo para no realizar una perforación? Para no obtener muestras de suelo que me permitan obtener parámetros geotécnicos del suelo. Entonces, si nosotros no podemos responder esta pregunta, estamos en la obligación de realizar los ensayos necesarios sin importar el costo para obtener este diseño de las fundaciones de nuestro puente, como les decía, sin importar el tamaño, para obtener las dimensiones de estos estribos que sean seguros para la circulación ya sea vehicular, peatonal, para el fin que el proyecto tenga. No nos olvidemos que sí, siempre vamos a terminar sobredimensionando las zapatas. Como no hemos realizado ensayos, penetrómetros obviamente no sirven, y quizás geofísicos ya les digo que son limitados los resultados, terminemos considerando parámetros geotécnicos del suelo muy bajos, lo que nos va a llevar a una sobredimensión de la estructura. Si hacemos un análisis, posiblemente ese monto extra utilizado en la construcción de unas fundaciones, una estructura, los estribos con sobrevolumen de materiales, podíamos utilizarlos en la exploración geotécnica. Sin embargo, la exploración geotécnica debe estar correctamente realizado. ¿Por qué? Imaginemos que, no sé, pasa algún problema. El problema es que nunca nadie quiere que suceda. Pasa un problema y llega la comisión de peritaje, los encargados de auditar esta estructura y, bueno, ¿qué argumentamos? No hice ensayos porque un penetrómetro no podía entrar y porque no hay presupuesto. O sea, es lo último que puedes argumentar ante una comisión de peritaje, que no había presupuesto y por eso no hice ensayos. O sea, no es una respuesta que te pueda ayudar en el momento que pase esa situación, ¿no? Entonces, recuerda bien y pregúntate cuando tengas esa situación, ¿cuál es el impedimento técnico para no realizar el ensayo adecuado para mi estructura? Eso tenlo claro y
bueno, es momento de que las mismas especificaciones de proyectos o los mismos encargados de los que realizan el proyecto tengan en cuenta de que si el proyecto es municipal de menor tamaño, no nos interesa porque la fundación es importante y tiene que tener un presupuesto para el estudio geotécnico. En muchas bibliografías en la que se hace análisis de costos, no he encontrado bibliografía que mencione que el estudio geotécnico no es más que el 0.05% del presupuesto total. Entonces, no nos va a empobrecer realizar un ensayo geotécnico adecuado para las estructuras que estemos analizando. Entonces, no hay impedimento técnico para no realizar los estudios. Hay impedimento de otra naturaleza, pero no técnico. Hola, John. Perdón, John. ¿En qué? Complementando a la pregunta, si no puedo hacer yo penetrómetros, es posible que pueda hacer calicatas. Calicatas de cierta profundidad segura, en la que pueda tomar muestras de suelo, poder ver el suelo y tomar muestras, intentar tomar muestras inalteradas para llevarlas al laboratorio y obtener parámetros geotécnicos, ¿no? Entonces, acompañado de una geofísica, puedo tener datos geotécnicos del suelo de fundación para este tipo de estructuras. Las calicatas son importantes porque me permiten tomar muestras inalteradas y, si se puede, muestras cúbicas para su caracterización. Entonces, hay que darnos modos de obtener muestras de calidad y dejar de pensar de que solo el SPT es el ensayo geotécnico para obtener muestras, ¿no? Es uno de los ensayos geotécnicos con el que contamos para tener datos del suelo. Solamente uno. Hay varios. Eso, John. Gracias. Muy bien, ingeniero. Luego también tenemos otra pregunta también de Franz Oliver, que nos dice: ¿habrá correlaciones entre el ensayo de refracción sísmica y ensayo SPT para obtención de parámetros geotécnicos? Perdón, ¿qué me decías? ¿Ensayos de correlación? De nuevo, ¿habrá correlaciones entre ensayos de refracción sísmica y ensayos SPT para obtención de parámetros geotécnicos? Ya. Correlaciones entre una sísmica de refracción y SPT, ¿verdad? Eso es. Así es. Bien. Si mal no recuerdo, con ensayos de sísmica de refracción y correlación con el SPT no hay. Lo que sí hay son correlaciones con ensayos más W, en la que podemos obtener velocidades de onda de corte y sí nos pueden llevar a valores de NSPT. Hay bastante en la literatura, quizás 60, 70 correlaciones. La disputa de estas correlaciones de BS con el NSPT son el SPT de campo o el N60. Entonces, estamos hablando ya directamente con el SPT que esas correlaciones van a ser válidas para suelos no cohesivos, o sea, arenas, o que tengan un comportamiento drenado, ¿no? Como hemos visto. Pero directamente con el ensayo de sísmica de refracción, no recuerdo que haya visto en la bibliografía. El hecho de tener BS y llegar a un SPT y de ahí llegar a un ángulo de fricción lo tienes que utilizar en función al tipo de estructura que estás analizando, ¿no? Si supongamos tú para saber este parámetro y necesitas conocer la estratigrafía del suelo, ¿no? Para decir si el N60 va a estar bien utilizado en un ensayo, en un tipo de suelo no cohesivo o arenas, o en realidad esto sería el N160, o si va a ser un N60 en suelos cohesivos, donde la interpretación que tú le des para ese tipo de suelos, para el fin que tú necesitas, bueno, va a ser un poco más limitado, ¿no? Como el SPT dice, tenga cuidado al utilizar las correlaciones para la obtención de una resistencia al corte no drenada. Pero está haciendo de tal vez algo medido a una correlación y de ahí a otra correlación. Entonces,
vas arrastrando bastante incertidumbre. Que puedes tenerlo presente y saber, ¿no? que la incertidumbre está, que posiblemente te sirva estos datos para un anteproyecto, no para un proyecto de diseño final, en el que en pasar de las etapas del proyecto, estos valores se vayan afinando, siempre con ensayos que tú has realizado, que has podido estimar su NSPT, ¿no? Entonces, acá hay el más W, me imagino que en todas partes. También hay otra variable, creo que se hace los ensayos REMI, también te dan la velocidad de corte, va a depender de eso. Lo importante es entender que las correlaciones del SPT están en función a BS, ¿no? No tanto al método de obtención. Pueden haber otros métodos que te permiten obtener BS, ¿no? O puede ser un ensayo de un downhole, etcétera, ¿no? Que te permiten tener este valor. Pero no, que yo recuerde, no están relacionados directamente con la técnica de reflexión. Eso, John. Muy bien, ingeniero. Ya pasamos a las últimas preguntas que nos dicen: ¿cuántos golpes se debe dar a un espécimen de suelo para reproducirlo al 90, 95 y 100% de Proctor respectivamente? Bien. Si vemos la norma del ensayo Proctor modificado, la energía es 2700 joules. La fórmula de la energía es el número de golpes por el número de capas por el peso del martillo por la altura de caída del martillo entre el volumen. Número de golpes, número de capas. Bueno, si me falta alguna variable, bueno, no es el detalle. Si esta E es el 100% de energía, entonces yo podré variar el número de golpes que se hace con frecuencia para obtener el 95% de este E. Si quiero el 90, será el 90% de E y haré variar esto. Voy a sacar. No. 2700 por punto 95. Son 2565. 2565 es multiplicado por el volumen y un despeje de variables. No me va a permitir obtener el número de golpes o si quiero alterar el número de capas. No nos olvidemos que estas variables, el peso del martillo, la altura de caída y el volumen del molde están estandarizados. Lo que me queda es variar el número de golpes o el número de capas. Porque el número de golpes, yo tengo acá 5 capas que no las quiero tocar, pero puedo variar el número de golpes, ya no darle 56, posiblemente 50. Entonces va a depender de este valor de energía, ¿no? Que yo le quiera dar. Entonces, si elijo 95, 90, 80 o 110, 105, va a depender de eso, ¿no? Eso, John. Muy bien, ingeniero. Entonces ya nos queda una última pregunta. Bien. Antes de terminar, que nos dice: ¿qué porcentaje de CBR es óptimo para el diseño de sublasantes, subbase y base de pavimentos? CBR. Mira, la pregunta ¿qué valor óptimo? Yo no lo manejaría tanto, sino sería ¿a qué valor de qué valor de CBR es el que yo requiero para cierta estructura, para cierto paquete estructural? El CBR de mi subrasante posiblemente sea la que tenga de subrasante, ¿no? Generalmente es el terreno natural, ¿no? Que se compacta a cierto grado de compactación. Entonces llevaré a una prensa de CBR y me dará el resultado. Un CBR de su base, según especificaciones, es 40% para el pavimento rígido, creo también para pavimento flexible. Y el CBR
de bases está alrededor del 80%. Material muy rígido. Entonces son valores que los consultores o los diseños y a partir de las especificaciones técnicas se impone. Sin embargo, podría yo utilizar un valor quizá de 30, o si se veré en este caso un valor de 60, que seguramente tendrá una implicancia en el espesor de las capas. Este E1 y este E2, posiblemente E1 sea menor que E2 por haber reducido la calidad de mis capas que van a conformar el paquete estructural. Entonces, uno por un lado, entendamos el fenómeno, el por qué valores altos, por qué no puedo utilizar valores bajos, y también de que nosotros estamos sometidos también a una especificación técnica, ¿no? Entonces, que tenemos que cumplirla en la mayoría de los casos, o argumentar de manera técnica por qué estamos no cumpliendo esos valores de especificaciones, y en este caso por qué será un valor mínimo menor, y justificarlos técnicamente, ¿no? Entonces no hay un valor óptimo, sino hay un valor de diseño que nosotros lo podemos utilizar para nuestros diseños, ¿no? Entonces nos dicen que imaginemos que yo de diseño tengo un valor de severo 80% en una base, en la realidad solo puedo alcanzar a 60%, entonces tengo dos opciones: recalcular mi paquete estructural, seguramente el espesor de esa base y del paquete estructural aumentará, o la otra opción que me queda es mezclar mi material, obtener otro material que me permita llegar al 80% o mayor y no tener que hacer esta situación, ¿no? Esta situación lleva recálculo y otros problemas quizá técnicos administrativos. Entonces, eso es los valores de CBR. El CBR, como hemos dicho en la clase, no es un valor constante, ¿no? Varía dependiendo del suelo que estamos utilizando y de las condiciones a las que estamos imponiendo el suelo y el ensayo mismo. Eso es, John. Muy bien, ingeniero. Creo que ya no tenemos más consultas. Bien. Y estaríamos terminando con esto la clase. Y De acuerdo, John. Bien. Primeramente quiero agradecer a todos por haber dedicado tiempo a este curso. Gracias por escucharme. Espero que haya podido impartirles algo de conocimiento que he tratado de transmitirlo a través del curso. Para cualquier consulta, en las presentaciones está mi correo. Pueden consultarme en cualquier momento, que estoy dispuesto a resolver sus consultas, ya que el tema, la interpretación de resultados geotécnicos y de los ensayos geotécnicos es bastante amplia. Entonces lo que hemos tratado de hacer en este curso es dar una breve explicación de estos resultados, de estos ensayos. No nos olvidemos que siempre debemos obtener parámetros o informes geotécnicos confiables, en el que la realización, la ejecución de los ensayos, o la toma de muestra, la traslado de la muestra, la realización del ensayo, sean sean estandarizados, como uno de los participantes comentaba. Deben estar certificados, y eso nos va a permitir trabajar de mejor manera con la confianza necesaria en tales resultados. Entonces, ese es el mensaje: tener resultados confiables que a nosotros nos permitan interpretarlos y tener la confiabilidad de que los trabajos, los diseños que vamos a realizar con esos parámetros tienen mucha confiabilidad para nuestros diseños. Entonces, nuevamente, darles las gracias por haberme escuchado durante estas 3 semanas. Y cerramos el curso con ese mensaje, ¿no? Si no me permiten realizar ensayos geotécnicos, o no estoy familiarizado con ciertos ensayos geotécnicos, como ingenieros debemos preguntarnos: ¿cuál es el impedimento técnico
que tengo para no realizar ensayos. Entonces, eso nos va a permitir ir creciendo en cuanto a la ingeniería, ir rompiendo esas barreras que tenemos respecto a la geotecnia y que nos van a llevar a mejores proyectos de mejor calidad, más seguros, no tan sobredimensionados. Entonces, ese es el mensaje que les puedo dejar y repetirles también, si tienen alguna duda, tienen el mail para escribirme. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, John. A usted, ingeniero. Bueno, Adiós, John. Hasta luego a todos. sin más que decir, también me despido. Ha sido un placer acompañarlo a lo largo de estas sesiones, en estas 3 semanas que duró el curso. Y bueno, felicitarle por esta excelente clase, un excelente curso que se nos dio. Y espero también podamos contar con su participación en futuros cursos que se puedan dar. Sin más que decir, tenga una buena noche y hasta pronto.